Pues con el adiós de Benzema, ¿y ahora qué? Eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Vente y lo comentamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual no vamos a hacer un repaso de todo lo que ha sido la carrera Benzema-Real Madrid. Yo ya, modo resumen, dejo el titular. Para mí, top 10 histórico, desde mi punto de vista. Un rendimiento mayúsculo, uno de los máximos goleadores, un jugador que ha sabido hacer muchas cosas en distintos momentos y que su carrera en el Madrid, obviamente, ha ido de menos a más, y sobre todo ese punto de inflexión clave en su carrera, cogiendo el rol de Cristiano Ronaldo, siendo pues menos jugador que Cristiano, ¿no? Pero de alguna manera sí que acuñando ese rol de líder que requería y necesitaba el Real Madrid después de la salida de Cristiano, ¿no? Pero en este vídeo lo que vamos a hacer es analizar ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué? Porque claro, yo en un momento dado pensé que Benzema se iba a quedar. Primero pensé que se iba, luego, bueno, ya habéis visto, las horas locas, ¿no? Pero obviamente ahora mismo Vinicius y Rodrigo son los únicos delanteros fijos, atacantes, mejor dicho, de cara a la próxima temporada. Es decir, se viene revolución. No está Sarr, no está Asensio, no está Mariano y no está Benzema. Que si me diréis, a Sarr y Mariano, bueno, sí, pero son 4 fichas al final, 2 de ellas de jugadores que pues no aportaban prácticamente nada, pero que hay que cubrir dentro de la plantilla del Real Madrid, y que se entiende que va a intentar el club buscar alternativas, opciones para profundizar mejor de lo que ha sido este año, que hemos ido con 4 atacantes y un poquito justitos. Creo que el Madrid tiene que tener al menos mínimo 5 atacantes de garantías, ¿no? Un 9 titular, un 9 que pueda tener opciones de generar cosas cuando sale, y luego, aparte de Vinicius y Rodrigo, un atacante más que potencie la zona, ¿no? Donde no sientan estos dos jugadores que son titularísimos y que no hay alguien detrás que esté pisando fuerte, porque yo soy de los que piensa que la competencia en un club es muy necesaria. Y realmente creo que esto incluso a jugadores jóvenes como Vinicius y Rodrigo les viene bien, ¿no? O sea que la huella de Benzema, más allá de que haya terminado muy mal la temporada o con problemas, ahí tenéis los goles que ha ido marcando Karim Benzema. ¿Quién va a tapar ese agujero? Pues ahí está la clave, ¿no? Ahora mismo, entonces sí, ahora sí el nombre de Harry Kane puede ganar muchísima fuerza. Sin Benzema en el Real Madrid, el nombre de Harry Kane ganaría mucho sentido. Un 9 de talla mundial, con experiencia Champions, mucha calidad, y que, pues, vendría para ser titularísimo en el Real Madrid, cogiendo el 9 de Karim Benzema. Un jugador que viene a hacer muy buena temporada, un jugador que tiene que dar un salto ya en su recta más o menos final. Yo creo que le quedan 3 o 4 años de perdón, de máximo nivel a Harry Kane, y entonces ahí sí que Harry Kane tiene un espacio de titularísimo dentro del Real Madrid, ¿no? Pero aparte de Harry Kane, e incluso aparte de Joselu, que yo creo que va a venir y va a ser ese segundo 9 no titular del Real Madrid, se necesita algo más, porque no está Asensio, ¿no? Entonces, vamos a ver quién ocupa ese rol. Para mí, con todo el respeto, no debería ser Brahim, o al menos no Brahim exclusivamente. Brahim puede coger el rol de un secundario más, coger la ficha, el espacio dentro de la plantilla de Hazard, sin ser Hazard, y obviamente seguro que Brahim aportaría mucho más. Pero creo que Kai Havertz es un nombre perfecto. Creo que con la salida de Benzema y de Asensio, más Mariano y Hazard, a mí me encajaría perfectamente un Harry Kane, Havertz y Joselu. Me encajaría perfectísimamente. Estamos hablando de un 9 nivel titular talla mundial, Harry Kane, un jugador como Joselu, que obviamente más que Mariano en ese 9 sustituto del crack titular, en este caso Harry Kane, creo que lo puede hacer muy bien. Y luego Kai Havertz cogería ese rol de delantero, atacante, polivalente, 9 extremo, media punta, que puede hacer muchas cosas en el campo, ¿no? Y que tiene experiencia, juventud y talla mundial. O sea que es un jugador que en eso nos vendría muy bien. Y luego ahí, si quieres añadir a Brahim Díaz como un complemento en el ataque, como un complemento, lo puedes poner. Creo que así, con esos 6 jugadores, ya el ataque lo tienes muy bien complementado. Vamos a ver si Brahim aceptaría ese rol. Vamos a ver si el Madrid va con todo a por Havertz y Harry Kane, o solo va por uno. Creo que hay que potenciar, y viendo la cantidad de partidos que hay, va a haber minutos para todos. Harry Kane tampoco es un jovenzuelo, por lo tanto creo que es necesario tener bastantes atacantes de cara a toda la temporada. O sea que por ahí iría un poquito mi percepción, ¿no? Porque obviamente Benzema deja un hueco de líder, deja un hueco de calidad. Los jugadores y el equipo, yo creo que cohabitaba el juego todo alrededor de Benzema, y los que lleguen pues van a tener que dar un gran paso al frente desde el principio, porque
claro, se te va un jugador de esa talla que ha sido tanto y todo en el Real Madrid durante las últimas temporadas, ¿no? Pero creo que por ahí es el post-Benzema. Creo que tienen que llegar, pues eso, 3, 4 atacantes, tras la salida también de Asensio, Mariano y Hazard, pero sobre todo por Benzema, que es de lo que se trata este vídeo. Creo que Harry Kane gana muchos enteros y el Madrid está valorando, creo que es una oportunidad de mercado, además, jugador que no taparía una presunta futurible llegada de Kylian Mbappé, porque sí, Florentino estoy convencido que sigue pensando en el 24 cuando termine el contrato en la opción Mbappé, o sea que me parece perfectísimo, ¿no? Que se pueda trazar la opción Kane y la opción de Kai Havertz, que sin hacer un temporadón, creo que el Chelsea lo va a vender y el Madrid podría ser ese club que en su momento se interesó ya por él y que ahora aproveche la coyuntura de que el Chelsea se tiene que quitar jugadores como sea, ¿no? O sea que, y que además no juega Champions, hay que recordar, ni competición europea. En fin, chicos, una locura esto de Karim. Y ahí está un poco, ¿no? La pregunta. ¿Y ahora sin Benzema qué? Pues yo creo que por ahí van a ir los tiros del Real Madrid. A lo mejor nos guarda alguna sorpresa, pero mínimo 3 atacantes de nivel van a venir por todos estos jugadores que se han ido. Y en el caso de Benzema, con su marcha, creo que Harry Kane ahora sí podría ser una opción muy interesante para el Madrid. Si piensas que no, coméntamelo. ¿Qué delantero te gustaría? Hay otros muy buenos atacantes, pero Kane ha sonado mucho. En fin, déjame tu comentario al respecto de Benzema, tu comentario al respecto del post-Benzema. Quiero que comentéis todo aquí en el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.